Bien, bueno, pues ya está por ahí la indicación de que nuestra clase está siendo grabada. Bien, déjenme les comparto pantalla para ponernos de acuerdo sobre lo que trabajaremos el día de hoy. Bien, bueno, pues ya está por ahí siendo compartida la pantalla y bueno, ya se está viendo por ahí en su pantalla, en donde estén viendo la clase, su celular, su tablet, su computadora, el programa temático de la materia, ¿va? Entonces, pues como es de conocimiento de todos ustedes, la semana pasada terminamos por ahí con la unidad número 3. De hecho, esta semana, por ahí estuvo corriendo el examen de la unidad número 3. Si todavía no lo hacen, todavía está abierto, todavía hay chance para que de una vez aprovechen si es que alguien todavía no lo haya hecho, pues ánimas, todavía está por ahí disponible, ¿sale? Entonces, como no lo he cerrado todavía y no lo he revisado, todavía no les puedo decir con exactitud cómo les fue, pero bueno, estamos ahí a la expectativa. Y entonces, pues hoy iniciaremos lo que es la última unidad del curso, chavos. Fíjense nomás, pues no hay plazo que no se llegue, o más bien dicho, fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Y ya estamos trabajando pues con esta última unidad del curso, unidad número 4, llamada análisis de flujo de procesos. ¿Sale? Eso sería el tema principal de la unidad número 4, analizar los flujos de los procesos. Y bueno, el día de hoy empezaremos a trabajar con este tema, caracterización del material y su utilización en los procesos. ¿Sale? Esa sería la principal temática del día de hoy. Y ya las clases restantes de nuestro curso, veremos una herramienta muy interesante para analizar los flujos de los procesos que se llama el VSM, el Value Stream Mapping. Ese lo veremos la siguiente clase y luego continuaremos con una filosofía que es, digámoslo así, de la misma gama de Lean Manufacturing, de lo que vimos en la unidad 3, solamente que este rollo de Lean Manufacturing se enfoca más al área de manufactura, ¿sale? Y este Lean Supply Chain se aplica más bien a la cadena de suministros, ¿sale? Entonces, esto se llama cadena de suministros esbelta, ¿vale? Ese es el tema o el nombre de esta temática. Y terminaremos la última clase por allá, inicio de diciembre, el concepto de tecnologías de grupos. ¿Sale? Así, ese sería el esquema general con el que estaremos trabajando esta unidad número 4. ¿Sale? Entonces, hoy empezaremos con este rollo de caracterización del material y su utilización en los procesos. ¿Sale? Y bueno, para eso pues voy a usar una diapositiva que son factores, bueno, un material que se llama factores que afectan a la distribución de planta y hace énfasis precisamente en este rollo, ¿no? En la caracterización de los materiales, así como está aquí, caracterización de los materiales y su utilización en los procesos. Entonces, como estamos analizando los flujos de procesos, pues es muy importante analizar los tipos de materiales, su geometría, su peso, su condición física, por ejemplo, si está en sólido, líquido, gas, etcétera. También analizaremos los equipos de manejo de materiales, ¿sale? Es decir, qué equipos de manejo de materiales se recomiendan, en qué contextos, y entonces así más o menos es lo que estaremos viendo el día de hoy. Entonces, ya vimos por acá en las unidades pasadas cómo han ido evolucionando los sistemas de manufactura. Después vimos cómo se miden, ¿sí? Cómo se miden los distintos subprocesos o actividades, luego qué tipo de herramientas se usan para la solución de problemas típicos en los sistemas de manufactura. Y hoy, a partir de hoy y las clases que restan, estaremos analizando el contexto del flujo, es decir, qué se debe de considerar para el diseño de un sistema de manufactura y específicamente haciendo énfasis en el flujo, sale en la conectividad entre una estación y otra, o entre un subproceso y otro, etcétera, ¿no? Entonces,
Eso es más o menos la temática que estaremos viendo en esta unidad número 4, ¿sale? Bien, bueno, entonces, pues hay por ahí un antecedente que ya habíamos visto con anterioridad, por allá en la unidad número 1, ¿se acuerdan? Cuando vimos la caracterización de los sistemas de manufactura y que veíamos por ahí como componente de un sistema de manufactura los sistemas de manejo de materiales. Y ya veíamos que, bueno, los sistemas de manejo de materiales tienen principalmente tres funciones importantes. Una es, pues, la carga y descarga de las piezas de trabajo, ¿sí? La carga y descarga ¿en dónde? En las máquinas, ¿no? Entonces, pues sí, una principal función de un sistema de manejo de materiales es la carga y descarga, ¿sale? De las piezas de trabajo. Otra de las funciones de un sistema de manejo de materiales es el posicionamiento de las piezas de trabajo, lo que llaman también como los holders o como los fixtures, ¿sí? Son sistemas de posicionamiento de las piezas de trabajo. Es decir, esas piezas o esos objetos sirven para posicionar en cierta orientación y cierta posición la pieza de trabajo para que sea manufacturada, ¿sale? Para que sea maquinada o para que sea soldada, qué sé yo. Y otra de las funciones de un sistema de manejo de materiales es la transportación, ¿sale? De las piezas de las piezas de trabajo entre las distintas estaciones, ¿sale? Entonces, obviamente, pues un sistema de manejo de materiales es un componente importante de un sistema de manufactura y obviamente, pues es muy importante conocerlo para tener un adecuado flujo de procesos, porque un mal sistema de manejo de materiales te puede estar frenando el flujo adecuado de los materiales y además de estar frenando el flujo, también puede estar afectando a la calidad, a la productividad y cosas así. Bien, bueno, y también hay otro antecedente que también sirve como soporte para el tema del día de hoy, que es lo que era la clasificación de los sistemas de manufactura y específicamente la parte del número de estaciones de trabajo, ¿sí? Y su distribución de planta. Específicamente ¿no? El tipo 2, que son múltiples estaciones con ruteo variable, y el tipo 3, que son múltiples estaciones con ruteo fijo. Entonces, si se acuerdan, por ahí lo habíamos visto en nuestro libro base para la materia, ¿verdad? Que es este libro de Automation, Production System and Computer Integrated Manufacturing. Y por aquí, en esta parte, viene lo que estábamos platicando ahorita, ¿sí? Entonces, para un tipo de ruteo, ¿sí? El ruteo, pues, es un factor importante en el flujo de un material, pues es importante considerar si el ruteo es fijo o si es variable, ¿verdad? Si es variable, pues se vería más o menos como se ve aquí en el inciso A. Es decir, aquí están las unidades de trabajo iniciales o la materia prima, ¿sale? Y esta materia prima pues puede pasar por distintas estaciones en un ruteo variable, dependiendo de lo que se le va a hacer, ¿verdad? Dependiendo de las operaciones que se necesitan para convertirlo en un producto terminado, en una unidad completa de trabajo. Entonces, a esto se le conoce como ruteo variable, ¿sí? Las flechas indican el flujo del trabajo y los cuadritos representan las estaciones, ¿sí? Entonces, una de las cosas principales que es importante analizar a la hora de diseñar un sistema de manufactura es qué tipo de flujo se requerirá, si se requiere un flujo variable o un flujo fijo. El flujo fijo pues es como el que se ve aquí en el inciso B, es decir, las estaciones son secuenciales, ¿sale? Y la secuencialidad implica que, por ejemplo, aunque sean distintos números de parte, tienen que pasar por todas las estaciones. Entonces tú te preguntarás, bueno, si son diferentes números de partes, cómo es que pasan por las mismas estaciones? Bueno, lo que pasa es que cada estación tiene su método
para cada número de parte. Es decir, dependiendo del número de parte que se esté trabajando, es el método que le aplica a cada estación de trabajo. Es decir, cada estación de trabajo puede hacer distintas operaciones dependiendo del número de parte. ¿Sale? Entonces, a eso es a lo que se le conoce como ruteo variable y ruteo fijo, ¿sí? Son los tipos que en el diagrama que hicimos por allá en Google Us en la unidad número 1, le llamábamos como tipo 2, múltiples estaciones con ruteo variable, y tipo 3, múltiples estaciones con ruteo fijo, ¿sale? Bien, entonces ese es el antecedente que les puedo platicar de qué tipo de conceptos estaremos viendo y qué tipo de situaciones estaremos viendo en esta unidad número 4 y específicamente en este primer tema, ¿no? Que les digo es caracterización de los materiales y su utilización en los procesos, ¿no? Entonces les decía que, bueno, en los factores materiales a la hora del diseño de un sistema de producción y específicamente a la hora del diseño de su distribución de planta, pues hay que considerar varios tipos de materiales. Uno son las materias primas, ¿sí? Las materias primas son aquellos que quedan integrados en el producto final. Si me explico, por ejemplo, si es un sistema de manufactura de zapatos, pues las materias primas son las pieles curtidas, por ejemplo, las pieles curtidas que se cortarán, que se coserán, etcétera, para hacer los zapatos. Entonces son las materias primas. Pero otro tipo de factores materiales, pues son los insumos, ¿sí? Los insumos son cosas que se ocupan para la manufactura de un producto, pero que no necesariamente van inmiscuidas en el producto final. Es decir, no forman parte del producto final. Si, por ejemplo, no sé, aceites, gasolinas, lubricantes, etcétera. Es decir, todo aquello que se ocupa para mantener funcionando el sistema de manufactura, pero que no forman parte del producto. Son consumibles del sistema de manufactura, se van consumiendo y que son útiles. Y si no se tuvieran, pues a lo mejor no se podría estar operando adecuadamente el sistema y a lo mejor no se podrían estar produciendo los productos si no se tienen estos insumos, ¿sale? Y bueno, ya que se han producido algunos productos, se conocen como productos en proceso, cuando todavía no salen de la línea de producción, ¿sale? Cuando todavía están en algunas estaciones intermedias, se conocen como productos en proceso. Y obviamente, pues ya cuando están terminados, los productos que ya salieron de la línea de producción se conocen como productos terminados y luego ya también se manejan como materiales otras cosas como los empaques y los embalajes, ¿sale? O sea, en pocas palabras, cajas, o cajas, flejes, lazos, alambres, etcétera. Todos estos insumos que no son principalmente parte del producto terminado, pero sí son parte del empaque, ¿sí? De lo que necesitas para transportar ese producto hacia tu cliente, ¿sí? Entonces, esos son los empaques y los embalajes. Sale, y bueno, material que se está reprocesando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a lo mejor no salió la pieza a la primera, entonces hay que reprocesarlo. Entonces, también esos son materiales a considerar en un sistema de manufactura. Y desperdicios o desechos, también conocidos como scrap. ¿Sale? Entonces, ¿qué factores hay que considerar en un sistema de manejo de materiales y obviamente en un diseño del sistema de manufactura para, para, para tenerlo en cuenta? Es decir, ¿qué tenemos que considerar dentro de los materiales para hacer un adecuado diseño de la planta, hacer una adecuada selección del sistema de manejo de materiales, hacer una adecuada ubicación de los productos, materias primas, insumos, etcétera? Bueno, obviamente, pues una de las cosas que pueden afectarse con una inadecuada planeación del manejo de materiales, pues son las especificaciones del producto. Sí, puede afectarse la composición. Sí, explico, por ejemplo, a lo mejor si lo manejas con un montacargas y el montacargas levanta la tarima y luego
esa tarima, digámoslo así, choca o pega con la pared o con alguna esquina, puede ser que parte de esas materias primas se dañen, ¿no? Por ejemplo, ahí en la cervecera, las latas pues sí, para envasar cheve, las latas llegan en tarimas así de miles de latas, sale, y esas latas pues están huecas, obviamente están vacías, incluso ni traen tapa, son latas así, nada más el puro, digámoslo así, el puro bote sin la tapa de arriba, y entonces son extremadamente frágiles, ¿sí? O sea, con cualquier repegoncito de la tarima en alguna otra cosa, se dañan muchas latas porque pues es aluminio muy delgadito, entonces es importante tener mucho cuidado en el manejo de ese producto. Entonces, la composición, ¿sí? Es decir, de qué está compuesto el material, es un aspecto importante a la hora de saber cómo se va a manejar, en dónde se va a manejar, con qué equipo se puede manejar esa materia prima, ¿sí? Entonces, importa mucho la composición química o física de ese material, sus propiedades mecánicas de ese material, si es un material abrasivo, si se puede comprimir, si se puede estirar, si se puede comprimir, pues, es decir, si le puedes poner pues materiales encima, ¿no? De hecho, una de las cosas también que son muy importantes considerar son el número de estivas máximas, ¿no? Es decir, cuántas tarimas debe de haber una encima de la otra, ¿no? Entonces, a eso se refiere con este rollo de la resistencia. Entonces, también es otro aspecto a considerar, pues sí, para saber en un almacén cuántas tarimas puedes poner una encima de la otra y con base a eso saber si tienes un almacén con la capacidad suficiente para guardar cuánta cantidad de material. ¿Sí? Entonces, esa es otra cosa importante también a la hora de diseñar tu almacén, tu sistema de manufactura, tus equipos de manejo de materiales, etcétera. Propiedades microbiológicas, perdón, u organolépticas, si son productos, por ejemplo, que deben de tener ciertas condiciones, por ejemplo, otra vez, volviendo a la cervecera, ahí en la cervecera se envasa una cheve, de hecho, para estas fechas es muy, muy, pues sí, ahora sí que se usa mucho, que es una modalidad de la cerveza, esta, negra modelo, se hace una cerveza negra modelo y se hace una edición especial en estas fechas que es una edición navideña. El caso es que esa edición y la edición normal de negra modelo lleva una etiqueta que no es una etiqueta, digámoslo así, grabada en la botella, sino que es una etiqueta que se pega a la botella con un adhesivo especial. Pero haz de cuenta que esa etiqueta, digámoslo así, que se adhiere a la botella, antes de que se adhiera a la botella, llegan paquetes de varios cientos, ¿sí? Todas juntitas, y debe de estar a una temperatura controlada, es decir, el almacén donde se guarden esas etiquetas tiene que estar, o tenía, la verdad ya tengo mucho tiempo que no sé si todavía la sigue produciendo, pero esa etiqueta tenía que estar en un almacén a una temperatura controlada, porque si la temperatura no era la adecuada, las etiquetas se empezaban a enroscar, ¿sí? O sea, como si se comprimieran, como si se doblaran, medias curiosas, ¿no? Y entonces ya después esas etiquetas no podían ser, pues sí, no podían ser pegadas en la botella porque ya habían perdido su forma física. Entonces el almacén era un almacén con temperatura controlada. Entonces también eso es importante a la hora de saber si tu proceso ocupa materias primas que tengan que estar en condiciones controladas, ¿no? Y les decía, ahorita, por ejemplo, es nada más por la cuestión de temperatura, pero también tiene mucho que ver las propiedades microbiológicas. Por ejemplo, en la cheve, otra vez volviendo al tema de la cheve, se empezó a retirar poco a poco y también eso es otra cosa que se los comento en cortito. No es bueno las cheves, específicamente, mucho menos esa,
mucho menos la Corona, que es una cerveza clara, en una botella clara, en refrigeradores con cristal transparente. Y te preguntarás tú, ¿por qué? ¿En qué afecta? Si a final de cuentas está, se supone refrigerada y todo ese rollo. Pues la cheve, aunque esté refrigerada, aunque esté refrigerándose, si le está pegando la luz, incluso ni siquiera luz directa solar, pero que haya luz de día, pues ahí en la tiendita, le afecta a la cheve. Es decir, la cheve es un producto organoléptico, es decir, tiene propiedades orgánicas, les digo, es como un caldo. Y entonces esa cheve no puede pegarle la luz. De hecho, por eso se recomienda más, digámoslo así, envasar cerveza en botellas oscuras, porque la oscuridad, pues, de la botella, o sea, el color oscuro de la botella protege un poco la cheve, pero las botellas claras, le digo, como las coronas, es la muerte si no las tienes en un refrigerador cerrado, pues así, sin presencia de luz. De hecho, es lo más recomendable, porque si no, les pasa un fenómeno, bueno, ustedes casi no toman, yo tampoco, pero me han platicado adquieren un sabor muy curioso que se dice que se azorrillaron, se azorrillaron. Eso no es otra cosa más que digámoslo así, se, se aceleró su descomposición de la cheve. La cuestión biológica hizo que los microorganismos por ahí se activaran con la luz y entonces empiezan pues sí, a reproducirse y cuando menos acuerdas la cheve ya sabe feo. Sí, eso es por la cuestión microbiológica. Entonces sí es también otra de las cosas muy importantes a la hora de considerar, pues les decía, aparte de las materias primas, pues también es importante considerar los productos terminados. Entonces, en el caso de la cheve sí tiene que estar guardada en un lugar, les digo, oscuro, cerrado, sin presencia de la luz, hasta la hora de su consumo. Sí, también tampoco se trata de que cuando vayas a pistear lo hagas en un cuarto oscuro, no, o sea, ya cuando ya vas a ingerir, pues ya, obviamente, pues ya no pasa nada. Pero mientras la cheve no vaya a ser usada, pues sí tiene que estar guardada en un lugar oscuro. Sí, entonces, eso es las especificaciones y pues las características físicas y químicas, perdón, físicas y químicas también son importantes a la hora de saber qué tipo de equipos de manejo de materiales, qué tipo de transportadores, qué tipo de almacén, de anaqueles, etcétera. Sí, entonces el tamaño, ¿vale? La forma, el volumen, el peso, la dureza, la densidad, la humedad, etcétera, ¿no? Todos esos factores son importantes a la hora de considerar el diseño del sistema de manufactura, considerando el flujo, ¿va? Es decir, qué cosas hay que considerar para que el flujo sea adecuado. Pues hay que considerar el tamaño, la forma, el volumen, el peso, la dureza, la densidad, la humedad que puede tener ese material, ¿vale? ¿Qué otras características especiales? Pues si es un material delicado, por ejemplo, vidrio, sale cristal, si es quebradizo, si es frágil, si es inflamable, si es volátil, explosivo, etcétera. Entonces, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que también me he dado cuenta que ayuda mucho a los futuros ingenieros industriales es en la residencia profesional. Hay muchas empresas que tienen broncas con sus almacenes, específicamente en el acomodo de sus mercancías, en el acomodo lógico de sus mercancías, y esta es una de las actividades principales que puede hacer un ingeniero industrial a la hora de hacer su residencia, ¿sí? Un reacomodo lógico de los productos de acuerdo al volumen de ventas, de acuerdo a su peso, de acuerdo a su dureza, a su fragilidad, incluso a su inflamabilidad, a su explosividad, etcétera, ¿no? ¿Sale? Bien, y sus propiedades químicas, ¿no? Concentración, por ejemplo, y también, por ejemplo, tengo ahí a un estudiante haciendo su residencia profesional en una empresa y está haciendo el manual de manejo seguro de las sustancias de esa empresa, ¿verdad? Porque
pues sí, también es común que no se conozcan los riesgos que tiene distintas sustancias. Entonces, esa estudiante, perdón, está muy metida con los rollos de los pictogramas y que las hojas de datos y que las hojas técnicas y todo ese rollo para hacer un manual del uso seguro de los químicos que se manejan en esa empresa. Entonces también esa es otra de las cosas a considerar en el diseño de un sistema de manufactura para mejorar su flujo. Muy bien, pues obviamente también la cantidad y la variedad de productos o materiales, qué tanta diversidad de modelos se manejan en la empresa. Dependiendo de esta diversidad, pues sería el tipo de, de artículos o de sistemas para el manejo de materiales. ¿Sí? No es lo mismo cuando produces un mismo modelo, ¿sale? O un mismo tipo de ítem, a cuando manejas 10 o 15 modelos de ítems distintos. Sí, es distinta la, este, la gama de equipos de manejo de materiales que deberás de usar de acuerdo a esta diversidad de modelos. Y también de acuerdo a si son altos o bajos volúmenes de producción, bueno, pues no es lo mismo, por ejemplo, requerir un montacargas para manejar altos volúmenes de producción, por ejemplo, en la cervecera, para manejar cheves y cheves y más cheves, se manejan tarimas completas de cartones de familiar y de media y de bote y todo ese rollo. Entonces, los montacargas ahí en la cervecera son pues el equipo por excelencia para manejo de materiales. Pero hay otras plantas en donde pues sus productos son bajo volumen, es decir, no se requiere realmente una operación de un montacargas y entonces tienes que pensar qué otros sistemas de manejo de materiales te pueden ayudar de acuerdo al volumen de productos que se manufacturan, ¿no? Igual a lo mejor son, aparte de ser bajos volúmenes de productos, son productos que son muy delicados, entonces se tienen que manejar a lo mejor con polipastos, con grúas o con algún otro equipo que no afecte tanto al material. Sí, entonces eso es otro factor a considerar a la hora del manejo de materiales y pues la secuencia, ¿no? En qué secuencia y van las operaciones para ver si, por ejemplo, en vez de usar algún equipo móvil con motor o cosas por el estilo, usas transportadores. Hay transportadores de rodillos, por ejemplo, transportadores de rodillos locos, así se llaman, que no necesitan de un motor. Entonces basta con que haya cierta inclinación para transportar el material de una estación a otra, simplemente componiendo el material en una caja sobre los rodillos y por gravedad esa caja o ese contenedor puede pasar de una estación a otra, ¿no? O también pueden usarse, por ejemplo, rampas, ¿sí? Una rampa de una estación a otra para hacerle llegar su material. Entonces esa es otra cuestión importante a la hora del diseño de un sistema de manufactura, el considerar la secuencia de las operaciones. ¿Qué operación va después de cuál? Y ver si digamos así, la conectividad entre una estación y otra necesita de un equipo de movimiento de materiales de forma, pues sí, de forma mecánica o de forma por gravedad, o puede ser una persona la que lo mueva, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro factor a la hora de mover el material de una estación a otra, ¿sí? Bien, bueno, otro factor importante también, obviamente, de acuerdo al diseño del sistema de manufactura y el movimiento de materiales entre una estación y otra son las máquinas, ¿sí? Es decir, cómo se alimenta ese material a las máquinas, qué tipo de operación tienen esas máquinas, si es una alimentación automática o si es una alimentación semiautomática o si definitivamente el operario tiene que estar continuamente en la máquina posicionando, maquinando y retirando el material. Entonces, todas esas cosas también es otro factor importante, el factor maquinaria, que incluye pues obviamente las máquinas y las herramientas de producción, equipos de proceso, por ejemplo, no sé, molinos, este, fresadoras, tornos, etcétera. Sale moldes, patrones, formatos, ¿sí? Manejos de botella, etcétera. Instrumentos de medición, verniers, um,
bueno, estos materiales, ¿no? De medición, ahorita se me olvidó cómo se llaman esos, repuestos, utensilios para producción, etcétera, ¿no? Sí, entonces también ese factor es importante y hay algunas consideraciones a tener en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, qué tipo de maquinaria y qué equipo usar para el tipo de producto que se vaya a manufacturar, qué tipo y qué cantidad de máquina, qué costo, qué calidad del producto terminado, qué garantía, qué capacidad, qué espacio, etcétera, ¿no? Algunos equipos complementarios para ensamble, por ejemplo, algún tipo de brazo robótico o algún tipo de holder o de fixture para ensamblar, ¿sí? Y también, pues obviamente, cómo está la máquina o las máquinas posicionadas en el proceso, si están distribuidas por producto, si están distribuidas por proceso, o si tienen una distribución fija. ¿Sale? Entonces, todas estas consideraciones también son importantes a la hora del diseño de un sistema de manufactura, pero desde el punto de vista de la maquinaria, ¿sale? Y bueno, pues otro factor importante, pues es el tipo de mano de obra, ¿verdad? Bueno, más bien dicho, qué tipo de mano de obra, qué tipo de mano de obra directa se utiliza o se requiere y qué tipo de mano de obra indirecta, ¿sale? Entonces aquí no voy a ahondar mucho porque eso es como que más bien del área de recursos humanos. Y bueno, pues aquí en esta parte sí hay varias consideraciones que hay que tomar en cuenta para el flujo, ¿sí? Una, o la más importante también para mi gusto, son las condiciones de trabajo en cuestión de seguridad. Sale, una de ellas es pues que el suelo esté libre de obstrucciones y que no sea resbaladizo. Entonces, a la hora de diseñar el flujo de una línea de producción, sale, es decir, la secuencia de estaciones, qué tipo de equipo de manejo de materiales se ocupará, qué tanta distancia se recorrerá, etcétera. Tienes que considerar esto, ¿no? Que los pasillos estén libres de obstrucciones, que obviamente pues sea un suelo, si es un suelo donde haya pues tránsito de operarios, pues que no sea un suelo resbaladizo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, chicos, entra mucho la cuestión de delimitación de las áreas, ¿verdad? Lo que vienen siendo las líneas amarillas en piso. Entonces, las líneas amarillas delimitan el área de las máquinas y por donde, obviamente, por donde los operarios pueden transitar de manera segura. Entonces un buen flujo de una línea de producción es un flujo que impide las obstrucciones y que, pues, obviamente ayuda a que no haya accidentes, por ejemplo, resbalones o, por ejemplo, atrapamientos de la máquina, a las prendas del operario, qué sé yo. Sale, no ubicar operarios cerca de partes móviles de las máquinas, ¿sí? No ubicar a operarios encima o debajo de zonas peligrosas. Por ejemplo, es también muy común en el flujo considerar el espacio aéreo de la nave, ¿sí? Pero también tienes que considerar que ese espacio por donde haya movimiento de mercancías, por ponerles un ejemplo, un polipasto que transporta, no sé, algún tipo de motor o cosas así por la parte superior de la planta, pues considerar que sea un área segura, ¿verdad? Que no se ponga operarios, por ejemplo, debajo de ese recorrido que hace el polipasto, porque pues nunca se está ajeno a un tipo de mala operación y pues imagínense que caiga un material pesado sobre un operario, pues puede ser de bastante importancia y con mucho daño. Entonces ese es otro factor. Y otro factor importante es la confortabilidad, es decir, que el flujo sea lógico, que no provoque, pues, muchas, digámoslo así, retrocesos, que sea un flujo lógico, etcétera, ¿no? Que haya buena iluminación. Ahí me perdí un poquito. A ver, denme un segundito. Un segundito, un segundito.
Listo. Creo que ya está mejor. Muy bien, entonces, esta es otra de las cosas importantes a la hora de hacer un buen flujo de estaciones, ¿no? Entonces, también es importante considerar la necesidad de la mano de obra, cuántos tipos de trabajadores se requieren, con qué especialidad, qué número de trabajos, etcétera, ¿no? Sale y bueno, en general, pues, como ingenieros, es muy importante hacer un acomodo lógico de las estaciones de trabajo para hacer un flujo ordenado y que no haya tantos movimientos en retroceso y que la mayor parte de los movimientos sean hacia adelante entre una estación y otra y cosas así. ¿Sale? Entonces, yo creo que ese es el punto así importante que quería comentarles de la importancia que tiene un buen flujo de materiales. Y entonces vamos a verlo con un ejemplo, ¿sale? Entonces, por ahí eh, saquen una hoja de papel, ¿no? Para que más o menos lo vayan haciendo junto conmigo y no se me vayan a quedar atrás, ¿sale? Nomás dejen busco el ejercicio. Vamos a ver. Ahí voy. Muy bien. Este es el ejemplo que vamos a ver sobre cómo organizar un flujo adecuado de un sistema, ¿sale? De un sistema de manufactura que forma o que tiene cierto número de estaciones de trabajo, ¿sale? Entonces dice por aquí, dice, suponga que hay 4 máquinas, ¿sí? La máquina 1, la máquina 2, la máquina 3 y la máquina 4. Y estas 4 máquinas han sido identificadas como pertenecientes a una celda de manufactura, ¿sí? Dice, un análisis de 50 partes procesadas en estas máquinas se ha resumido en un gráfico especial llamado DA. ¿Sí? Ese es un formato, un gráfico muy famosillo que hace análisis de 50 partes que se procesan en esas máquinas y se muestra en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, de la máquina 1 a la máquina 1, pues obviamente no hay nada, ¿va? Pero, por ejemplo, de la máquina 1 a la máquina 2 se envían 5 productos, ¿va? Y de la máquina 1 a la máquina 3, pues no hay flujo. Y de la máquina 1 a la máquina 4 hay 25, ¿sale? Y luego de la máquina 2 a la máquina 1 hay flujo de 30 piezas. Obviamente de la 2 a la 2, pues no hay nada, es cero. Y luego de la 2 a la 3 hay 0 piezas y de la 2 a la 4 hay 15 piezas. Y luego de la 3 a la 1 hay 10 piezas como flujo. De la 3 a la 2 hay 40 piezas, de la 3 a la 3 obviamente no hay nada, y de la 3 a la 4 hay 0 piezas que se envían. Y entonces, de la 4 a la 1 hay 10 piezas, de la 4 a la 2 no hay nada, de la 4 a la 3 no hay nada, y obviamente de la 4 a la 4 no hay nada. ¿Sale? Entonces, ese es el gráfico from to, es decir, es un análisis de 50 partes que se procesan en estas 4 máquinas. Ya haz de cuenta que se dice, ok, a ver, de esas 50 partes, ¿cuántas pasaron de la máquina 1 a la máquina 2? ¿Y cuántas de la máquina 2 a la máquina 3? ¿Y cuántas de la máquina 3 a la máquina 4? ¿Sale? Así, por ejemplo. Y obviamente, pues, así de la 1 a la 3, de la 1 a la 4, todas las combinaciones posibles. Dice, como información adicional, es que estas 50 partes entran al grupo de máquinas
en la máquina 3, ¿sale? Es decir, las 50 partes entran en la máquina 3, pero 20 partes, ¿sí? 20 de estas 50 partes dejan, ¿sí? Dejan, después de ser procesadas en la máquina 1. Y 30 partes dejan el sistema de manufactura después de ser procesadas en la máquina 4. ¿Vale? Esa es una información adicional. Entonces, determine el arreglo lógico de las máquinas usando un método que se llama Hollier Method. ¿Sí? Entonces, la tarea o la actividad que vamos a hacer es de qué forma lógica acomodaríamos a esas 4 máquinas de manera que el flujo, ¿sale? Sea lo más adecuado posible, ¿sí? Lo más lógico posible. ¿Sale? De acuerdo a estos viajes que se hacen, es decir, de la máquina 1 a la máquina 4 se envían 25 piezas, de la máquina 4 a la 1 se envían 10 piezas y así, o sea, considerando este mapa, o más bien dicho, este gráfico, este chart, este gráfico, considerando estos datos y considerando que las 50 partes entran en la máquina 3 a fuerzas, es decir, la máquina 3 es donde entran las 50 piezas. No necesariamente la máquina 3 es la primera a la que deben de llegar. Nomás dice que las 50 piezas deben de entrar por la máquina 3 y que 20 piezas dejan el sistema después de ser procesadas en la máquina 1 y 30 piezas dejan el sistema después de ser procesadas por la máquina 4. Entonces, ¿cómo diablos acomodaremos ese flujo? Porque hay varias opciones, ¿están de acuerdo? O sea, una es acomodarlo así directamente, la máquina 1 primero, y luego la 2, y luego la 3, y luego la 4. Pero ¿quién me dice que ese arreglo sea lo lógico? ¿Qué tal si lo lógico es primero la 3, y luego la 4, y luego la 2, y luego la 1? O sea, todo eso es lo que vamos a ver en este ejercicio, ¿sale? Entonces déjenme, abro mi Paint con un pizarroncito y lo vamos haciendo. Denme un segundito. Bien, bueno, pues entonces, pues vamos a comenzar, ¿sale? Entonces, ya me moví. Aquí está. ¿Sale? Entonces, bueno, este mentado, Hollier Method, sí que le digo, es el método que vamos a estar viendo, sí, es este que está aquí, Hollier Method 1. Sí, pues, un método ya más o menos conocidillo en la literatura. ¿Sí? Dice, primero pues desarrolla el gráfico llamado from to de los datos de ruteo. Estos datos contenidos en el gráfico indica el número de partes que se mueven entre las máquinas, ¿sale? En la celda. Entonces se mueve en y fuera, o sea, hacia adentro y hacia afuera de la celda, y estos no están incluidos en el gráfico. Es nada más cuántos entran y cuántos, más bien dicho, es cuántos se envían entre cada una de las máquinas, ¿sí? Entonces, este sería mi primer paso, ¿sale?
Entonces, mi primer paso es este gráfico, ¿sale? Es decir, ¿sale? Entonces, paso uno, ¿sale? Entonces, paso uno, ¿sí? El gráfico de A, ¿sí? Es decir, este from significa de, ¿sale? Y este to significa A. Es decir, de la máquina uno a la máquina uno, pues no hay nada, es decir, obviamente no puedo enviar de la máquina uno a la máquina uno, pero de la máquina uno a la máquina 2 son 5 piezas, de la máquina uno a la máquina 4 son 25 piezas, de la máquina 2 a la máquina uno son 30 piezas, y así, ¿no? Así se entiende. Obviamente, donde haya cero, pues quiere decir que no se envían. Por ejemplo, de la máquina 4 a la máquina 2 no hay flujo, no hay esa secuencia, no se ocupa enviar piezas de la máquina 4 a la máquina 2, no existe esa conectividad, ¿sale? Entonces, ese sería el paso número uno, ¿sí? Número uno les digo, se llama Hollier Method, ¿vale? Muy bien, y luego ya dice por aquí el autor del libro que el paso número 2, ¿sale? Es determinar las sumas de de los renglones llamados from y de las columnas llamadas to para cada máquina. Dice, esto se logra mediante la suma de todos los viajes B y A, ¿sí? Para cada máquina u operación, ¿sale? Dice, la suma B para cada máquina se determina pues sumando las entradas en la correspondiente renglón y las columnas A, ¿sí? Se encuentra mediante la suma de todas las entradas en las correspondientes columnas. Entonces, por ejemplo, otra vez, regresando a nuestro gráfico DA. Entonces, ahora lo que sigue es hacer las sumas. ¿Se fijan? Sería este paso que está por aquí. Es decir, por ejemplo, ahora se sumaría este 5, ¿sí? Y este 25 y me da este 30 que está aquí. ¿Sale? Es mi suma de la máquina 1, ¿sí? De mi D de la máquina 1. Y luego 30 y 15 suman 45, ¿vale? Estos 45 es la suma de estos 30 y de estos 15 que son de la máquina 2. Sí, ese sería mi D de la máquina 2. Y luego de la máquina 3, 10 y 40. 40 y 10 son estos 50. Y luego estos 10 serían estos 10 de aquí. Y ya tengo mis sumas de los renglones, de mis D. Ahora también hay que sumar los A, ¿sí? Es decir, a la máquina 1 sería 30 más estos 10, 40 más estos 10, 50. Y luego 5 y 40 me da 45, son estos 45 de aquí. Y luego 0, pues es la suma pues obviamente de los ceros, pues nada. Y estos 40, pues es la suma de estos 25 y estos 15. ¿Sí? Este gráfico se llama gráfico de sumas. ¿Sí? Es la suma, ¿sale? Es la suma de todos de las columnas, todas las columnas y los renglones, ¿sale? Ok, entonces déjenme, lo copio, bueno, lo corto. Muy bien, y entonces esto constituiría el paso 2 del método, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner paso 2, ¿sale? Paso 2, ¿sí? Sumar las columnas
y renglones. ¿Sale? Muy bien. Continuamos con este método para el acomodo lógico de estaciones o de máquinas en un sistema de manufactura. El paso número 3 dice asignar las máquinas, ¿sale? A la celda o al sistema de manufactura basados en el mínimo from o en el mínimo to, pero específicamente considerando las sumas. ¿Sale? Entonces, asignar las máquinas o al sistema, o acomodar las máquinas en el sistema, considerando las sumas mínimas, es decir, los números más pequeños, tanto de las filas como de las columnas. ¿Sale? Dice, la máquina que tenga la suma más pequeña, eso es lo que significa así, das Mallet Sum. Sí, entonces la máquina que tenga la suma más pequeña es la que se selecciona, ¿sí? Dice, si la mínima o si el mínimo valor es un tú, ¿vale? Si es una columna, dice, entonces la máquina será colocada al inicio de la secuencia. Dice, pero si el mínimo valor es un from, es decir, de, ¿sí? Dice, es una suma de, entonces la máquina será colocada al final de la secuencia, ¿sí? Y lo dice, las reglas para el empate, para romper empates son las siguientes. A, dice, si el empate ocurre una suma mínima, más bien dicho, entre un mínimo to y un mínimo from, ¿sí? De sus sumas, dice, entonces la máquina con el mínimo from to, ¿sí? El mínimo cociente from to ratio, el cociente de estos dos, se selecciona. ¿Sí? Si hay un empate entre un mínimo to de sum y un mínimo from sum. Entonces, la máquina con el mínimo from to ratio se selecciona. Dice, si ambos to y from sumas son iguales para una máquina seleccionada, dice, esto se deja pasar, it is passed over, es decir, se deja pasar eso y la máquina con la siguiente suma más baja se selecciona. Es decir, si hay una máquina que tenga igual from to, se deja pasar y se sigue con la siguiente máquina, ¿sí? Es decir, como que se ignora esta parte. Dice, y si hay un mínimo to en un mínimo from de una máquina, entonces ambas máquinas son seleccionadas y son puestas al inicio y al final de la secuencia respectivamente. ¿Sale? Bueno, vamos a verlo. Yo creo que estas reglas son más fácil de entenderse viendo el ejemplo específico, ¿sale? Bien, vamos a verlo con nuestro ejemplo. Entonces, chicos, nos quedamos en el paso número 2. Ahora vamos al paso número 3. ¿Sale? Voy a pasarme un poquitito. Déjenme ver dónde me fui. A ver. Ahí está. Se me movió un poquitillo, pero ahí estoy ya. Sale, entonces vamos a verlo con el ejemplo, ¿no? Entonces estamos aquí en este ejemplo y entonces dice el paso número 3. Sí, voy a ponerlo por aquí. Paso 3. ¿Sí? Escoger la máquina. Escoger la máquina que tenga la suma más pequeña. ¿Sí? La suma más pequeña. ¿Sale? Entonces, vemos que aquí, pues obviamente está 30, 45, 50 y 10.
Y por acá tenemos 40, 0, 45 y 50. Entonces, si se dan ustedes cuenta, la suma más pequeña corresponde a esta columna, ¿cierto? A la columna de la máquina 3, es decir, a un tú, ¿sí? A una suma de un tú. Entonces, checamos qué dice el método y dice lo siguiente. Vamos a verlo. Dice, asignar las máquinas a la celda, dice, o al sistema de manufactura, dice, la máquina que tenga la suma más pequeña se selecciona. Si el mínimo valor es un tú, ¿sí? Como en nuestro caso, dice, entonces la máquina es colocada al inicio de la secuencia. Perfecto. Entonces, ya tengo a una primera máquina, ¿sí? Es decir, la primera máquina que voy a poner al inicio de la secuencia será la máquina 3, ¿sale? ¿Por qué la máquina 3 va a ser la primera que voy a poner en el sistema de manufactura? Porque es la que tiene la suma más pequeña. Si se fijan, es la que tanto de la suma de los from como de la suma de los to, es la que salió más pequeñita, es 0. ¿Vale? Entonces esa va al inicio. Entonces ahora lo que sigue es escoger a cuál sigue, si sigue la 2, si sigue la 1 o si sigue la 4. ¿Sale? Bueno, entonces continuamos con el método. Entonces dice que ahora lo que tenemos que hacer es quitar a esta máquina. Es decir, ya la escogí, ya no puede estar contenida en este gráfico. Entonces la quito, ¿sale? La quito de aquí. Y obviamente, como ya quité la máquina 3, también la quito de acá. ¿Sí explico? O sea, quito la máquina 3 de todos lados. ¿Sale? Entonces, ya quitada la máquina 3, entonces hago el recálculo. No sé si me explico. Es decir, voy a hacer por aquí, voy a poner tú y lo voy a poner la máquina 1, la máquina 2 y la máquina 4. Y le voy a poner aquí from, ¿sale? Y le voy a poner aquí la máquina 1, la máquina 2 y la máquina 4. Se fijan, ya no estoy poniendo la máquina 3 porque ya está quitada. Entonces, en la suma, sí, pues no vamos a hacer mayor cambio en los renglones. ¿Por qué no? Porque era 0 en los renglones, ¿verdad? Entonces, bueno, era 0 en la columna. Entonces, 5 y 25, pues me sigue dando estos 30 en la suma. Aquí, este 2 era 30 y 15, ¿sí? Aquí es 30, aquí es 0, aquí es 15, entonces 30 y 15 siguen siendo los 45. La máquina 3 ya no está, ahora sería la máquina 4, sería 10, sería 0 y sería 0, por lo tanto la sumatoria sigue siendo 10. Pero ahora, donde sí puede haber cambio, es en la suma acá en la parte de abajo, ¿sí? 30 y 10, ya nomás tendríamos 40 aquí. Se fijan, antes era 50, pero como ya quitamos esta máquina 3, ya nomás sería aquí 40, aquí sería solamente 5, y aquí sería solamente, bueno, 25 y 15 serían 40. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos nuestro siguiente gráfico from to, y entonces sigue el mismo algoritmo, escoger el más pequeño. Entonces, tenemos el 30, tenemos el 45, tenemos el 10, tenemos un 40, tenemos un 5 y tenemos otro 40. Entonces, de todos estos, el más pequeño es un 5. ¿Vale? Entonces, otra vez resulta que en esta iteración, ¿sí? Otra vez me salió una columna, un tú, ¿sí se fijan? Es un tú. Me salió un tú como el más pequeño, ¿sí? El 5. Por lo tanto, en mi secuencia, quiere decir que después de la máquina 3, ¿sale? De la máquina 3 iría la máquina 2. ¿Sale? Entonces tú te podrás preguntar, oye Oscar, pero ¿qué tal si hubiera salido un from? ¿Sí? Si el más pequeño hubiera sido la máquina 4. Entonces, fíjate lo que dice el método. Dice, si el mínimo valor es un from, entonces la máquina se coloca al final de la secuencia. Entonces yo por eso
puse el 2 porque fue un to, es un a. Entonces, por lo tanto, también iría al inicio de la secuencia. ¿Sale? Si hubiera sido un from, entonces va hasta el final de la secuencia. Lo habría puesto hasta por acá, es decir, como la última máquina. Pero como fue un to, no fue un from, entonces lo pongo aquí, luego lo edito, ¿sale? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya eliminé es decir, ya fue, el 2 ya quedó, por lo tanto lo eliminamos, ¿sí explico? Es decir, el 2 queda eliminado y por lo tanto pues también tendríamos que eliminarlo de aquí, ¿sí explico? Se elimina tanto la columna como la fila. Aprovechando que estoy aquí en Paint, pues lo voy a hacer con la goma, ¿no? Voy a borrar. ¿Sale? Ahí está ya borrado la máquina 2 y también la borro de aquí, ¿verdad? Adiós. ¿Sale? Ahí está ya borrado, ¿no? Entonces rehago mis cálculos, ¿sí? Ya nomás me queda la máquina 1 y la máquina 4. Entonces rehago mis cálculos. ¿Cuánto quedaría el from de la máquina 1? 0 y 25, pues ya nomás sería la suma, sería 25. ¿Vale? Aquí está, 25. Pues lo voy a poner en otro color para no confundirnos. Entonces la voy a poner aquí 25. ¿Y cuánto sería la suma de este from de la máquina 4? Sería 10 y 0, pues sigue siendo 10. Esta está perfecta. Ahora, por columnas 0 y 10, pues ya este 40 obviamente deja de ser 40 y se convierte solamente en un 10. ¿Sale? Ahí está 10. Y 25 y 0, pues obviamente ahora cambia este que está por aquí. ¿Sale? Y en vez de ser... ¿qué teníamos? En vez de ser 40, pues ahora solamente sería 25, ¿no? Pues la sumatoria de 25 y 0, ¿sale? Entonces, 25. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, aquí tenemos ahora sí algo de lo que decía el método, que significa en inglés el concepto de tie, tie, así como lo escribí aquí. Tie significa empate, entonces hay un empate, ¿ya se fijaron? Hay un empate entre quién, entre la máquina 1, ¿sale? Entre la máquina 1 siendo un tú, ¿sí? Y la máquina 4, ¿sale? La máquina 4 siendo un from, ¿sale? Entonces, máquina 1 siendo un tú y máquina 4 siendo un from. Ok, entonces checamos las reglas de empate. Dice, si el mínimo, vean este inciso, el inciso C, si el mínimo, si la suma es un to, es igual a un from, dice, entonces ambas máquinas son seleccionadas y puestas al inicio y al final de la secuencia, respectivamente. Entonces dice que no hay bronca, que como son máquinas distintas, es la máquina 1 es un to y la máquina 4 es un from, pues quiere decir que el to va al inicio, después de la secuencia. Quiere decir que después del 2, perdón, iría el 1, ¿sale? La máquina 1. Y hasta el final, como fue un from, sería la máquina 4, ¿sale? Entonces, este sería el acomodo más lógico, ¿sale? El acomodo más lógico de acuerdo al paso 3 de este método, ¿sale? Entonces, voy a borrar porque ya sirvió para lo que se necesitaba, ¿sale? Ya fue. Y ahora vamos a hacer el último paso del método, ¿sale? Del método Hollier, así se llama, Hollier. Bien, entonces, ¿en qué consiste este último método? Bueno, vamos a ver, dice, reformar el from to chart, dice, después de que cada máquina ha sido seleccionada, reestructure el gráfico from to, eliminando el renglón y la columna correspondiente de la máquina seleccionada y recalcule los from to sums.
o las sumas, ¿verdad? Repita los pasos 3 y 4 hasta que todas las máquinas hayan sido asignadas. Entonces, bueno, eso ya fue. Ahora vamos a ver la información adicional que venía por aquí desde que abordamos el ejercicio. Dice que de las 50 partes que entran, sí, las 50 entran en la máquina número 3. Perfecto. Entonces aquí en nuestro gráfico, lo voy a poner un poquito más acá abajo para que nos dé chance. Sí, lo voy a poner por aquí, máquina 3. Y luego la máquina 2. Y luego la máquina 1. Y al último, la máquina 4. ¿Sale? Es el mismo gráfico que está acá arriba. Nomás lo puse acá para que nos dé más espacio. Dice que las 50 piezas entran en la máquina 3. Perfecto. Entonces aquí le vamos a poner una fecha de entrada a la máquina 3. ¿Sale? Le ponemos ahí que entran 50 piezas. ¿Sale? Y dice que 20 partes, ¿sí?, dejan el sistema después de ser procesados en la máquina 1, 20 piezas. Entonces quiere decir que de esas 50, 20 piezas salen del sistema aquí en la máquina 2. Se van, ¿sale? Es decir, 20 piezas no necesitan de la máquina 1 ni de la máquina 4. Es decir, desde la máquina 2 se van, ¿sale? Y dice que 30 piezas dejan el sistema después de la máquina 4. Entonces, perfecto. Después de la máquina 4 serían 30. Bien, entonces desde aquí empiezas a revisar la lógica de tu acomodo, ¿sí? Las que salen tienen que ser balanceadas con las que entran. Entonces, si entraron 50 y salen 50, entonces de entrada nuestro sistema está balanceado. Ese es el primer paso que tienes que siempre checar. Si no está balanceado, algo no está bien, ¿sí? Entonces aquí está ya 50 que entran, 50 que salen, está balanceado, perfecto. Ahora hay que encontrar los números de envío entre máquinas para ver que todo esté lógico, ¿sale? Entonces vamos a empezar. De estas 50 piezas, ¿cuántas entran de 3 a 2? ¿Sí? Entonces vemos aquí, en nuestra tabla inicial, ubicamos la máquina 3. De la máquina 3, aquí dice de a la 2, se envían 40. Te fijas, aquí está. De la 3 a la 2 son 40. Entonces de la 3 a la 2 tenemos estas 40. Entonces quiere decir que de 3 a 2 fueron 40. Ahora, de 3 a 1, si te fijas, aquí está, de 3 a 1 fueron 10 piezas. Entonces, quiere decir que hay un envío de esta máquina a la máquina 1. Es decir, hay 10 piezas, Simón, hay 10 piezas que no ocupan de la máquina 2. Es decir, se procesan aquí en la máquina 3. De estas 50, 40 se procesan, o más bien dicho, necesitas un equipo que transporte 40 piezas a la máquina 2 y un equipo, puede ser el mismo o puede ser otro, pero que envíe 10 piezas a la máquina 1 porque no ocupan las 50 entrar por la máquina 2, solamente 40. ¿Sí? Y entonces checas si lo que entra es lo mismo que lo que sale, entonces la estación está balanceada. ¿Sí? Entonces aquí ya se cumplió, entran 50 y salen estas 40 más estas 10, listo, ya está balanceada la 3. Ahora vamos a la 2. Sí, vamos a la 2. En la 2 entran 40 y hasta ahorita han salido estas 20. Si te fijas, aquí está, entraron 40, salen estas 20. Entonces, hay que ver sus números, por ejemplo. Ahora, ubicamos la máquina 2 y dice que de la máquina 2 a la máquina 1 hay un flujo de 30 piezas, de la 2 a la 1. Entonces, aquí hay 30 piezas. ¿Sale? Entonces, ahí ya estamos en un pequeño aprieto. Ahorita les digo por qué. Porque resulta que no puede salir más de lo que entra, si te fijas. Es decir, aquí en la máquina 2 entraron 40 piezas y están saliendo estas 20 y están saliendo estas 30 hacia la máquina 1. Entonces, 30 y 20 son 50. Entonces, ¿dónde están las 10 que me faltan? Bueno, ahorita vemos. ¿Vale? Y aparte, pues hay otra bronquilla, ¿verdad? ¿Cuál?
que aquí de la 2 a la 4 hay 15, es decir, todavía hay de aquí, que salen de aquí, de la 2 a la 4, ¿te fijas? Hay un flujo de 15 piezas. Entonces todavía se complica un poco más porque ya no solamente salen 30 y 20, 50, sino que ya son 65, ¿te fijas? Estas 30 más estas 20 son 50, más estas 15 son 65. Entonces, ¿dónde están las 25 restantes? Bueno, ahorita vemos. Entonces, tenemos pendiente ahí un cierto número de piezas, ¿sí? Un cierto número de piezas. Ahorita vemos. Ahora vamos a la 1, ¿sí? En la 1, de la 1 a la 2 hay 5 piezas, ¿te fijas? De la 1 a la 2. Entonces, de la 1 a la 2, aquí está. Entonces, de la 1 a la 2 hay 5 piezas. ¿Ok? Entonces ya tengo 45 que entran, ¿sale? Y 65 que salen. Entonces, por ahí traigo un déficit de 20 piezas. Ahorita vamos a ver dónde está. Entonces, ya está este de 1 a 2 y nos falta este de 1 a 4. Hay 25 piezas. Quiere decir que de aquí, de 1 a 4, hay 25 piezas. ¿Sale? Déjenme cierro una puerta porque está lloviendo a cántaros acá donde yo vivo. Déjenme cierro para que no se oiga el ruido de fondo de la lluvia. Bien, bueno, pues ya estoy aquí. Bueno, entonces ahora ya nada más me faltaría checar este rollo, ¿no? Dice que por aquí hay 4, bueno, de la máquina 4 a la máquina 1 hay 10 piezas, ¿sale? 10 piezas. Entonces vamos a checar este rollo que está aquí, de la 4 a la 1 hay 10 piezas. Sí, vamos a ver, de la 4 a la 1, es decir, de esta máquina a esta máquina, sí, hay 10 piezas. ¿Sale? Y listo, es Tokio, ¿sale? Entonces checamos pues otra vez el balanceo, ¿sí? Si checamos que todo esté bien, vamos a ver. Entonces tenemos que aquí en la estación 3 entran 50 y salen 50, entonces está todo perfecto. Ahora vamos a ver aquí en la estación 2, ¿sale? Entran 40 más estas 45 que están aquí, ¿sale? Entonces tenemos 45 que entran en la estación 2, pero salen estas 30 más estas 20 son 50, más estas 15 son 65. Entonces tenemos un déficit por ahí de 20 piezas. Entonces esas 20 piezas tienen que entrar de fuera, no pueden, o sea, no puede existir una, digámoslo así, una generación espontánea de piezas, no es posible. ¿Sí? Entonces, estas piezas tienen que entrar necesariamente de fuera, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí una entrada, aquí, a la máquina 2, ¿sí? De 20 piezas, ¿sí? 20 piezas. O sea, ahí está 20 piezas, más estas 5, 25, ¿sale? Más estas que están acá, estas 40 son las 65. Por lo tanto, aquí entran 65 y salen estas 30, más estas 20, sí, son 50,
más estas 15 de acá, son 65. Ya está balanceada esta estación 2, ¿sí? Ok, vamos a la estación 1, ¿sí? ¿Cuántas llegan? Llegan estas 30, ¿vale? Llegan estas 30 de aquí, más estas 10 son 40, ¿vale? 30 y 10, 40. Y estas 10 que están por acá son las 50, ¿sí? Aquí están. Entonces 30 más estas 10, 40. ¿Sale? 30 y 10, 40, más estas 10, 50. ¿Y cuántas salen de la estación número 1? ¿Cuántas salen? Aquí están estas 25. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Están estas 25. Salen estas 25 y salen estas 5. Sale hacia la estación 2. Entonces 25 y 5 son 30. Entonces aquí dices, ah, caray, ¿cómo está el rollo? Hay un déficit también, ¿verdad? Sí, ahí va, te lo repito, va. A la estación 1 entran estas 30, más estas 10 de acá son 40. 30 y 10, 40. ¿Sí lo ves? 30 y 10, 40. Más estas 10 que están acá son 50. Entonces, entran 50 a la estación 1. ¿Cuántas salen? Bueno, salen estas 25, salen estas 5 de acá. 25 y 5, 30. Entonces tengo un déficit de 20, ¿sí se fijan? O sea, hay 20 piezas que no sé qué onda. Bueno, pues estas 20 las tenemos que sacar de aquí de la estación 1, ¿sale? Entonces salen 20. ¿Para qué? Para que esté balanceada. ¿Sí, sí me explico? Ahí te va de nuevo. Fíjate, entran estas 30 más estas 10, 40, más estas 10 de acá, 50. 30 y 10, 40 y estas 10, 50. ¿Cuántas salen? Estas 25 de aquí, ¿sale? Estas 25 más estas otras 5 de acá, ¿sí? Salen, te fijas, aquí está la salida, aquí está otra salida, son 30 y estas 20 de acá serían 50 y ya está balanceada esta estación 1. Ahora vamos a la estación 4, ¿sí? ¿Cuántas salen y cuántas entran? Va, listos. Entran estas 25 y estas 15 son 40, ¿sí? 25 y 15 son 40. Son las que entran aquí en la estación 4. ¿Cuántas salen? Estas 30 y estas 10, ¿te fijas? 30 y 10, 40. Entonces, la 4 está completamente balanceada. Y listo, ya tenemos ahí nuestro acomodo lógico y cuántas piezas entran y cuántas piezas salen de cada, este, de cada estación, ¿sale? Y a eso es lo que se le conoce como el acomodo lógico de una estación en base a sus entradas y sus salidas, ¿sí? Que viene siendo algo más o menos como lo que se muestra en este acomodo, ¿sí? El acomodo de la máquina 3, el acomodo de la máquina 2, el 1 y el 4, ¿sí? Es decir, el mismo acomodo, 3, 2, 1, 4, nada más pues hay que agregarle ahí pues sí, las cantidades que entran y las cantidades que salen de cada una de las estaciones y que esté por ahí balanceado, ¿sí? Entonces, este método, chicos, este método me sirve para saber con qué lógica tengo que acomodar una estación después de otra para poder tener un arreglo lógico. Y tiene un métrico, hay un métrico que me sirve para calcular la eficiencia de ese acomodo. Ahí les va. Ese métrico se llama, este, se llama porcentaje, ¿sí? Porcentaje de movimientos en secuencia. Y también hay otro métrico que se llama porcentaje de movimientos en retroceso, ¿sale? Entonces, lo voy a poner por aquí, ¿sí? Los métricos para calcular es porcentaje de movimientos, o sí, de movimientos en secuencia. Y el otro es porcentaje de movimientos en retroceso. ¿Sale? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es este rollo de los porcentajes de movimientos en secuencia? ¿Cómo lo calculo? Bueno, mira, aquí está. En este caso, B, por ejemplo, dice que así en secuencia debes de considerar solamente los que están directos entre estaciones. Por ejemplo, considerar este 40, ¿sale? Que es el movimiento en secuencia entre la estación 3 y la estación 2, y luego este 30,
que es el de movimiento entre la 2 y la 1, y luego este 25, que es el movimiento entre la estación 1 y la estación 4. ¿Sale? Son los únicos que hay que considerar, 40, 30 y 25. Entonces, esos movimientos en secuencia se suman y te dan 95. 40 y 30, 70 y 25 son 95. Y esos 95 hay que pues sí, digámoslo así, hacer un cociente, un cociente sobre la suma de todos los movimientos. Dice, esa sería el total de las sumas from y to, ¿sí? Entonces sumamos este que ven aquí, ¿sí? 30 y 45 son 30 y 45 son 75, ¿sale? Y luego este que está aquí sería 50, entonces 75 y 50 son 125 y este 10 son estos 135. Si lo sumas así, o si lo sumas así, también da lo mismo. 50 y 45 son 95 y 40 son 135. Entonces ese valor es el que se pone en el denominador. Entonces, 95 entre 135, si sacas tu calculadora, ¿sale? 95 entre 135 te da 70.37. Entonces, mi porcentaje de movimientos en secuencia sería 70.3%, ¿sí? Este tipo de indicador, el primero, el métrico de movimientos en secuencia, es un métrico de tipo mayor es mejor. Es decir, entre más cerca esté este valor a 100%, mucho más lógico es mi acomodo, ¿sí? Entonces tú te podrás preguntar, oye Oscar, ¿quiere decir que si los acomodo de distinta manera, podría obtener un métrico distinto? Sí, pero te lo aseguro que todos los métricos que obtengas, si haces el acomodo de distinta manera, te van a salir más bajos. Es decir, es raro que encuentres un acomodo, si pudiera ser, pero el Hollier Method te garantiza en la mayoría de las ocasiones que si sigues este algoritmo vas a encontrar el acomodo más lógico de tus máquinas para generar un flujo más eficiente. Simón. Bien, y hay otro métrico que es un métrico menor es mejor. Es decir, este métrico debe de ser más pequeño, entre más pequeño mejor, y se llama porcentaje de movimientos en retroceso. ¿Cómo se calcula este métrico? Bueno, aquí hay que sumar los movimientos hacia atrás. ¿Cuáles son los movimientos hacia atrás? Fijas, este 5 que está aquí es un movimiento en retroceso, o sea, de la 1 lo regresas a la 2, y aquí está otro en retroceso, de la 4 lo regresas a la 1, ¿sí? Entonces, ese número es 15, la sumatoria de los dos movimientos en retroceso. Por aquí lo dice el autor, que está, este 15 que está aquí, son los movimientos en retroceso. Entonces, tengo 15, la sumatoria de los movimientos en retroceso, entre el total de movimientos, 15 entre 135. ¿Vale? Entonces, 15 entre 135, si sacas tu calculadora, 15 entre 135 te da 0.11, es decir 11.1%, ¿sí? De movimientos en retroceso, que viene siendo el mismo que nos dice por aquí el autor, 11.1%. ¿Sale? Entonces, este 11.1% es el porcentaje total de movimientos en retroceso y este indicador debería de ser un tipo de movimiento menor es mejor. Quiere decir que si acomodáramos las máquinas de distinto orden y ese distinto orden me generara un menor indicador o un menor métrico, pudiera ser que ese acomodo fuera más lógico. Pero también, lo mismo que te dije con el otro indicador, el de acá arriba, es difícil, ¿no? O sea, es difícil que encuentres un acomodo más lógico que te genere un métrico más pequeño en de movimiento por retroceso. Este se supone que sería lo más conveniente y es un buen métrico, 11.1% de movimientos en retroceso. ¿Vale?
Y eso es, chicos, esto es uno de los muchos algoritmos que se usan en la literatura, bueno, que la literatura nos los marca para hacer un acomodo lógico de tus flujos en las máquinas. Entonces, si alguna vez te topas con un proyecto como este para hacer un acomodo lógico de las máquinas, pues haz este análisis. Primero, chécate cuántas piezas se mandan de cada máquina a cada máquina. Entonces, hazte tu gráfico from to, es decir, cuántos de la máquina 1 a la máquina 2, cuántos de la máquina 1 a la máquina 3 y cuántos de la máquina 1 a la máquina 4. Y así, hazte todo tu gráfico y pon cuántas piezas se envían de cada máquina a cada máquina. Y luego sigue el algoritmo eliminando columnas dependiendo de la que tenga el mínimo suma, from o to, y velas acomodando en ese orden. Si es un to, va al inicio del sistema de manufactura. Si es un from, va al final. ¿Vale? Y ya, una vez que hayas hecho el acomodo, haz tus entradas y tus salidas que queden balanceadas y chécate tus métricos. Y ya en base a eso sabrás si tu sistema fue acomodado de manera lógica para mejorar el flujo de piezas en el proceso. ¿Vale? Entonces, viene un ejercicio de estos en el examen de la unidad número 4 para que quede bien claro. Si no les queda claro con la explicación, bueno, el video se está grabando y lo pueden repetir. Y si aún con el video no queda claro, bueno, pues en la página número, este, en la página número 448 del libro que estamos usando en la materia, página 448, aquí está, miren, página 448, ahí viene el método, Hollier Method, ¿sale? Entonces ahí viene la explicación de cada uno de los pasos y viene el ejemplo que vimos ahorita en la clase, aunque un poquillo menos detallado que como yo se los expliqué, pero es exactamente lo mismo, ¿sale? Y si todavía no les quedó claro, por acá en esta parte pueden ver lo que hicimos ahorita de las flechas y que cuántos entran y que cuántos salen y que todo ese rollo. Sí, aquí está el diagramita. Y todavía, por si no, pues ahí vienen en el apéndice, sí, vienen un par de ejercicios. Miren, aquí está este ejercicio, ¿sale? De Hollier Method, y aquí viene otro ejercicio. Vienen varios ejercicios, entonces, para que se pongan bien listos, ¿sale? Y pues nada, eso sería el tema del día de hoy, ¿sale? Entonces, pues hasta ahí le dejamos. Hoy sería el tema que tenía planeado por ver y pues continuaremos la semana que entra con el siguiente tema. Ya espero que la siguiente semana tenga por ahí las calificaciones ya terminadas y ya veremos a ver cómo vamos, ¿sale? Bueno, pues entonces pónganme su asistencia, jóvenes, ahí en el chat de Meet y los empiezo a nombrar ya para que puedan salir e integrarse a su siguiente clase del día de hoy. Entonces déjenme nada más abro mi lista. Muy bien, bueno, pues hoy estamos a 12 de noviembre. ¿Sale? Y voy a empezar pues por César Adrián Guzmán. Buenas noches, profesor. Presente. Muy bien, César, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. José Adrián Velázquez. Presente, profe. Sale, hasta luego. Nos vemos, Daniel, gracias. Daniel Palacios Trejo. Presente, profe, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Jesús Alberto Aguilar García. Presente, profe, hasta luego. María de Jesús López. Presente, profe. Hasta luego. Dale, hasta luego. Cristian Rodolfo Eliserio.
Elizabeth Santoyo. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Abelardo Torres. Presente, profe. Hasta luego. Sale, hasta luego. Gustavo Ramos. Presente, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Sandra Paloma. Presente, profe, hasta luego. Hasta luego. Juan Luis Gutiérrez Monreal. Marta Leticia Jaques. Presente, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Jorge Ángel Cuevas. Presente, profe, hasta luego. Luego. Lucero García. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Rafael Amador Ramírez. También tenemos por aquí a Eduardo Eloy Macías. Presente, profe. Muy bien, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Gracias. Dice Juan Luis, no sé si se escuchó, Inge, presente. Está bien, Juan Luis. Por aquí te anoto tu asistencia. Gracias. Profe, ¿me brincó o no escuché? A ver, déjame checar. Según yo, soy de las primeras. Viola Martínez. Listo, Alma. Aquí está tu asistencia ya lista, Gracias. anotada. Gracias. Muy bien. ¿Qué me faltó de mencionar? Vámonos, pues.